Que hermanos, Dios los bendiga. Hermosas alabanzas. Es grato alabar al Señor. Recordar siempre que tenemos que estar en oración, velar y orar incesantemente, constantemente. Ayer fue muy hermoso, un saludo muy especial también a la iglesia donde nosotros nos congregamos. Fue precioso, ayer estuvimos en ayuno, en oración, en vigilia. Fue hermosísimo, un saludo muy especial al pastor José David Hernández. Dios lo bendiga a usted y a toda la congregación. Ya sabe que aquí tiene un siervo de Dios para lo que haga falta. Ayer fue muy hermoso, estuvimos hasta altas horas de la noche, precioso, la pasamos bien, orando, cantando, pidiéndole al Señor alabanzas, no nos cansamos y gloria a Dios y aquí estamos nuevamente, todo para la honra y gloria del Señor. Un saludo muy especial a todos los que se conectaron la semana pasada, a todos los que se van a conectar esta semana, fue hermosísimo. No importa que sea uno o dos que se conecten, o dos o tres que vean el mensaje. Lo indispensable es que el mensaje llegue, lo más importante es que el mensaje llegue a todos y cada uno de nosotros y que llegue y nosotros podamos abrir nuestra mente, nuestro corazón a lo que el Señor nos quiere decir. Por eso siempre les recordamos, hermano, ¿cuántos han venido a escuchar la bendita palabra del Señor? Amén. ¿Ya? Recuerden que la palabra del Señor dice que el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hermano, desde lo más profundo de nuestro corazón le pedimos, abra su mente, abra su corazón, para que escuche la voz de Dios. Dios tiene algo muy importante para el día de hoy, hermano, y la palabra del Señor la vamos a encontrar en el Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 18, versículo del 1 al 10, vamos a extenderlo hasta el 10. Abra su mente, abra su corazón, hermanos, porque este mensaje de verdad es momento de tenerlo en nuestra mente, tenerlo muy presente, más presente de saber de qué vamos a comer mañana o cómo nos va a ir el día de mañana en el trabajo o si vamos a conseguir el trabajo. Esto es lo más importante. La palabra de Dios, ya lo hemos dicho, que la palabra del Señor es viva y eficaz. Ya guarden estos mensajes, es de vital importancia. Vamos a leer la palabra del Señor y también vamos a orar. Hemos estado con quebrantos físicos, he estado de verdad, se escucha un poco, he estado enfermo casi toda la semana, gloria a Dios, pero aquí estamos como valientes guerreros del ejército de Dios para llevar la bendita palabra del Señor, porque no sabemos en qué momento el Señor venga por su iglesia. Por eso la palabra del Señor nos dice en el Apocalipsis capítulo 18, versículo 1, la palabra del Señor se lee de esta forma, y honrando siempre al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice, después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria, y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los altos reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Darle a ella como ella os ha dado, y pagarle doble según sus obras. En el cáliz en el que ella preparó bebida, prepararle a ella el doble. Cuando ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto darle de tormento y llanto, porque dice en su corazón, yo estoy sentada como reina y no soy viuda y no veré llanto. Por lo cual, en un solo día
vendrá sus plagas en un solo día. Escuchen bien, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego en un solo día, porque poderoso Dios, el Señor, que la juzga. Oremos. Amado Dios y soberano Padre Celestial, Señor Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra, Padre Santo, el día de hoy, Señor, nos ponemos en tus manos, Padre Santo. Hónranos con tu presencia el día de hoy, Padre Celestial, para que este estudio, Señor, sea magnífico. Que sea tu Santo Espíritu quien habla, Señor, con el poder de tu palabra, Señor. Y que seas tú, Padre Santo, no yo, Señor. Yo sin ti no soy nadie, Padre Santo. Úngeme con tu palabra primero, Señor. Respalda este estudio, Señor. Y que toda palabra, Señor, que sale de tu boca, Señor, no vuelva a ti vacía, Padre Santo. Sino que haga, Señor, lo que tú quieres, Padre Celestial, para que sea prosperada, Señor, para la cual tú lo enviaste, Señor. Porque tú eres el que pone el querer como el hacer, Señor, por tu buena voluntad, Padre Celestial. Bendice a todos los que estamos aquí, Señor. Si hay una carga, Señor, en nuestros corazones, o si hay un quebranto de salud, Padre Santo, pon tu mano poderosa, Señor, en nosotros y en las personas que se van a congregar el día de hoy, Señor, a través de las redes sociales, Padre. Bendice a tu pueblo santo Israel, Señor. Bendice a todas esas personas, Señor, que han visto marchar a sus seres queridos, Señor. Y a aquellas personas que están enfermas, Padre Santo. Que yacen en una cama, Señor, quizás ya esperando que tú, Señor, venga a recogerlas, Padre. Respalda este estudio, Señor. Úngeme, Señor, con tu palabra. Llenos de tu Santo Espíritu, te damos gracias, Padre. Te alabamos y te bendecimos. Glorificamos tu santo nombre, Padre, en el bendito y dulce nombre de tu amado Hijo Jesucristo. El grupo de oración dice amén. Gloria a Dios. Amén. Un saludo muy especial a todos los que se van a conectar. Dios los bendiga. Hermanos, para los que van a entrar, tengan la Biblia en mano y un bolígrafo, un papelito, y apunten todos los versículos. La palabra del Señor que acabamos de escuchar en este momento la encontramos en el Apocalipsis, capítulo 18. Tú lo puedes apuntar y lo puedes buscar en tu Biblia. Ya hemos dicho hasta la saciedad de que esto no es religión, esto es Biblia. Biblia, y por eso le digo a todo mundo que saquen, porque esto es con respaldo bíblico, para que tú no te dejes engañar. Apocalipsis capítulo 18, del versículo 1 en adelante. Pero para que te des cuenta, hermano, porque es que la palabra del Señor, como lo dijimos ahora 8 días, hablando de ella, esto no lo escribió cualquier persona, lo escribieron hombres. Pues la palabra del Señor en Hebreos dice, entender primero esto, que la escritura no vino por voluntad humana, ¿ya? Sino que fueron hombres inspirados por el Espíritu Santo del Señor. ¿Y quién alaba al Señor? Por eso toda la escritura, hoy en día, hermanos, muchos pastores, muchos profetas, muchos predicadores, muchos apóstoles que han salido por ahí, incluso muchos sacerdotes, lamentablemente, han tergiversado la palabra del Señor y han hecho caso omiso al mensaje que el Señor quiere que tú y yo recibamos. Ya, lo han hecho voluntariamente o deliberadamente lo han hecho. Y han cortado muchos versículos de la palabra del Señor. Pero si tú me acompañas a 2 de Timoteo, capítulo 3, nos vamos a dar cuenta, hermanos, que no es solamente el Antiguo Testamento, no es un libro apócrifo, no es el Nuevo Testamento, es toda la Escritura. Porque yo he escuchado a muchas personas, no lea el Antiguo Testamento, no lo vas a entender. Eso es mentira del diablo, porque si tú no lees el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento, tú no vas a entender el Nuevo Testamento. Por eso, 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, dice, toda, no un libro, ni el Nuevo Testamento, ni el Antiguo Testamento, toda la escritura es inspirada por Dios.
útil para enseñar lo que Dios nos dice a nosotros que enseñemos. Mateo 28, 19. Enseñándole todas las cosas que os he enseñado, que os he mandado. Ya, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Quién dice amén? Amén. Bendito y alabado sea el Señor. Por eso, hermano, muchos pastores lamentablemente no sé por qué, a veces nos da a pensar de que es que muchos no quieren que decirle la verdad a los demás, porque es que la palabra del Señor es la verdad. Mi Señor Jesucristo es la verdad, y eso es algo que a todo mundo como que nos cuesta que nos digan la verdad, ¿no? Si a mí llegan y me dicen la verdad, Iván, es que tú eres horrible, estás feo. Hombre, yo no me enfado porque verdaderamente lo soy, pero hay mucha gente que les cuesta asumir la verdad. Les duele que les diga la verdad, entonces por eso no quieren escuchar la palabra del Señor. Entonces por eso el día de hoy el Espíritu Santo nos convoca a que escuchemos lo que la palabra del Señor dice el día de hoy, lo que la palabra del Señor que acabamos de escuchar en el capítulo 18. No es que lo dice Iván, no es que lo dice Alicia o el hermano Mariano, o que lo diga Joseph, o que lo diga cualquier persona, no, es Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios. Por eso el día de hoy el Señor nos convoca a que nos demos cuenta, hermanos, de que el gran error que nosotros estamos cometiendo, muchos, gracias al Señor, Él nos ha enseñado un montón la palabra del Señor, y por eso este estudio, el Señor me dijo, ponle este nombre, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Entonces, el día de hoy vamos a hacer algo muy importante, hermano, hablar de ese capítulo 18 y de muchos versículos de la palabra del Señor, hablando de Babilonia. Dice que ha caído la gran Babilonia, que va a caer en un solo día, que va a ser quemada en un solo día. Babilonia es un nombre muy utilizado en la Escritura, hermano, la palabra del Señor, y siempre se relaciona con la maldad y el pecado de inmoralidad e idolatría, y lo vamos a mirar a través de la palabra de Dios. Acompáñenme, hermanos, a Génesis, capítulo 10, versículo 10. Nos vamos a dar cuenta de algo muy importante. En este versículo dice, y hablando de Nimrod. ¿Qué es Nimrod? ¿Qué hizo él? Nimrod, hermano, como siempre lo hemos dicho también, no solo cazaba animales, sino también almas humanas, almas. Y las apartaba del santo, del creador del universo, de Dios. Él convencía, como muchos hoy en día, convencía a los hombres que la felicidad no viene de Dios, sino de él, de Nimrod, y de muchos que hay hoy en día. Y nos vamos a dar cuenta a través de la palabra del Señor. Nimrod les ordenaba que lo adorasen a él como Dios. Como aquellas personas que van a un pueblo, a un país, y le ponen la alfombra roja y lo reciben con honores, como si fuera un Dios. Hasta le besan el anillito y toda esa historia. Dice la palabra del Señor en Génesis capítulo 10, versículo 10, dice, Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador en contra del Señor. Por lo cual dice, así como Nimrod, vigoroso cazador, en oposición al Señor, y fue el comienzo de su reino, Babel. Hermano, si me acompaña también al versículo 11, capítulo 11, versículo 2 de Génesis, dice, aconteció que cuando salieron de Oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Nimrod con toda la gente de ellos, y en ese entonces solamente se hablaba un solo idioma. La palabra de Dios nos lo dice también. La tierra del Sinar no es otra tierra sino Irak.
la actual Irak, allí donde al principio estuvo el huerto de Edén. Ya conocemos qué sucedió ahí en el huerto del Edén. Y también en ese sitio, en Irak, también estuvo Babilonia, que es la cuna de todo el ocultismo. Toda lo que es astrología, lo que es brujería e idolatría religiosa en toda la historia humana. Desde ahí empezó todo. Pero la palabra Babilonia la hemos encontrado en varios versículos de la palabra del Señor, en muchos capítulos. Ya, la vamos a encontrar también. Babilonia era el nombre del imperio comandado por el rey Nabucodonosor. En el mismo Apocalipsis, capítulo 18, si usted sigue leyéndolo, dice también que Babilonia es el nombre simbólico del imperio mundial y globalizado del anticristo. El anticristo que muy pronto va a venir a gobernar todo el mundo. De hecho, ya empezó el ministerio de él con la famosa Agenda 2030. Ya empezó. Ya, y esto no va a parar. También Babilonia es llamada a una ciudad de Estados Unidos que es Nueva York. Ya, ¿desde cuándo se empezó a hablar de eso? No va a ser el estudio para hoy. En el Apocalipsis 18 también habla de lo de las Torres Gemelas, y también Isaías habla de las Torres Gemelas. No va a ser el estudio de hoy. Babilonia también es el nombre misterioso que la palabra del Señor le da a Roma. ¿Por qué? Por su paganismo. Esta, como dice la palabra del Señor, que palabra fuerte es esta, pero es palabra del Señor. Por eso yo le pido que con un bolígrafo y una hojita apunte todos los versículos que el Señor nos va a dar en este momento. Pedro hablaba de Babilonia. Cuando Pedro habló de Babilonia, en ese entonces Babilonia ya no existía. Pero toda la escritura siempre nos lleva a lo que estamos viviendo ahora. Porque la palabra de Dios dice que en los postreros días. Primera de Pedro, capítulo 5, me acompaña, versículos 13 y 14, dice de esta manera. A la iglesia, dice, a la iglesia que está en Babilonia. ¿De cuál Babilonia hablaba Pedro? A la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con nosotros, y a Marcos, mi hijo, os saludan. Saludaos unos a los otros con ósculo de amor. Paz sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. Y él dice, amén. Babilonia, hermanos, así nos duela, y es la palabra del Señor. Por eso muchos pastores no quieren llevarle la palabra del Señor como es, o escatológicamente hablando. ¿Por qué? Porque quizás le da miedo que muchos adeptos que están en la iglesia se vayan y ya no vuelvan, quizás porque pierden su salvación, o quizás porque ya no traen las ofrendas, o quizás porque no traen los diezmos. Pero la palabra del Señor hay que llevarla sin miedo, como lo hicieron aquellos hombres, lo mismo como lo hizo mi Señor Jesucristo, que incluso a él le costó la cruz, le costó la muerte. Y nosotros debemos, como buenos cristianos, llevar la bendita palabra del Señor y no tenerle miedo absolutamente a nada. Que nos condene el mundo, que nos condene. Pero yo prefiero que el mundo me condene, pero no perder mi salvación delante de Dios. Que me condene el mundo. Pero nosotros debemos llevar la bendita palabra como es. Vamos a estudiar, hermano, porque Babilonia es la religión católica romana que mezcla y prostituye lo santo con lo idolátrico. La hechicería, lo inmoral, lo diabólico en sus creencias. ¿Y su creencia cuál es? Es un satanismo disfrazado de cristianismo. Porque ahí no se habla de Cristo. Y vamos a hablar de esto. Así nos cueste recibir esta palabra. Y si el Señor te ha puesto el día de hoy a que escuches esta palabra, es porque Él quiere tu salvación. Él quiere que tú te salves. Babilonia, como la Torre de Babel, será la superiglesia universal. Y no estamos hablando básicamente de la iglesia católica. Esa iglesia universal, cuando la iglesia de mi Señor Jesucristo sea arrebatada al cielo, al anticristo le va a importar un pepino las iglesias,
Él va a querer, a lo mismo que Minro, que lo adoren a Él como a Dios. Y Él se va a sentar en el trono como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y esto usted, hermano querido, hermana querida, tú lo tienes que saber. Guarde esta palabra en su mente y en su corazón, porque tú lo tienes que saber. Esa super iglesia económica universal dirigida por el falso profeta durante la tribulación y la gran tribulación. Su fe estará basada en la adoración al anticristo y al dragón, a Satanás. Déjeme decirle, hermano, que las iglesias, todas las iglesias, van a adorar a Satanás. Y no estoy hablando de una sola iglesia. Estamos hablando de todas las sectas. Van a adorar a Satanás. Pero la iglesia que va a ser arrebatada al cielo va a ser la iglesia de mi Señor Jesucristo. ¿Quién dice amén? Amén, gloria a Dios. Por eso es bueno que conozcamos un poco de la Escritura, hermanos. Y nos vamos a dar cuenta de muchas cosas que nos han guardado a nosotros. Nos han mentido, categóricamente hablando. Nos han mentido durante muchos años. El catolicismo romano es sin lugar a dudas una fuente de idolatría, de ocultismo de la peor calaña, hermanos. Palabras fuertes, ¿cierto que sí? Mi Señor Jesucristo hablaba así. Fariseos, hipócritas, serpientes venenosas. Así hablaba mi Señor Jesucristo. Y de esa manera nosotros como cristianos, como verdaderos creyentes de la palabra de Dios, debemos de llevarla como es, no tergiversarla, ni darle un medio versículo a las personas o darle una palmadita en la espalda a la persona, sabiendo que si tú no lees la palabra del Señor, tú la estás condenando directamente al lago de fuego, no al infierno. Hermano, acompáñenme al capítulo 17 del Apocalipsis, versículo 15. Es palabra fuerte, yo lo sé. Mire la palabra de Dios, ¿a quién se dirige? Directamente hablando, ¿a quién se dirige? Se dirige a un sistema religioso universal y corrupto, hermanos. Este pasaje describe verdaderamente esa ciudad y la influencia que tiene con todos los gobernantes de la tierra. Dice la palabra del Señor, Apocalipsis 17:15, dice, y me dijo también, las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Es la palabra de Dios la que habla, y vamos a seguir. Apocalipsis 17, en el versículo 18. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Hermanos, sin lugar a dudas, hermano, el Papa León XII, en el año de 1825, ordenó acuñar una moneda, hermano. No, esto no me lo estoy inventando. Todo esto va a ser con un respaldo bíblico. Va a ser con respaldo bíblico. Mandó a acuñar una moneda con su propia imagen en el reverso, tanto que en el reverso apareció una mujer que llevaba una cruz en la mano izquierda, y una copa en la mano derecha, que es de oro, era el cáliz de oro. Y la moneda tenía la inscripción Sede Super Universus. Decía, sentada sobre el universo. Hoy en día vemos muchas imágenes de mujeres que muestran paradas sobre la tierra. Y nos vamos a dar cuenta de qué está hablando la palabra del Señor, dónde está ubicada geográficamente la ramera. La ciudad que no solo se halla sentada sobre muchas aguas, esas aguas representan naciones, dice la palabra del Señor, no lo dice Iván, sino que tiene como centro de su dominio una ciudad de 7 montes. La palabra del Señor nos lo dice, Apocalipsis 17, versículo 9, dice, esto es, y lo dice categóricamente la palabra del Señor, esto es para la mente que tenga sabiduría. La fe no es de todos, ya lo sabemos. Yo también estaba perdido en el mundo. Y yo a la gente que me llevaba esta palabra, yo los tildaba de locos.
entre ellos mi hermano y muchas de mi familia. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre las cuales se sienta la mujer. Hermano, la ciudad de los 7 montes, ¿cuál es? No hay otra. Puedes buscarlo en el Google. Puedes buscarlo en el mapa. Es Roma. Su primer nombre en la historia fue en latín. Y sorprendentemente se llamaba Septimontum, que quiere decir 7 montes. Septimontum. ¿Cómo hablaban nuestros sacerdotes ahora a tiempo? En latín. No nos dejaban incluso ni leer la palabra del Señor. Los 7 montes, ¿cuáles son? Vamos a mencionarlos. 7 montes. El primero, Coelino. El monte Esquilino. El monte Capitolino. El monte Palatino. Y me detengo aquí. Con este nombre fue que sacaron el nombre de Palestina. Y con ese nombre se lo dieron al pueblo de Israel. Y por eso es que hay esta lucha en este momento. Porque los palestinos creen que los que se están metiendo son los israelitas, pero es mentira. Nos han vendido esa moto a nosotros, pero eso es mentira. Ese pueblo de Israel, ese pueblo Dios se lo dio a ellos. Pero ya sabemos qué fue lo que pasó con Roma. Dispersó a todos los judíos. Y los judíos volvieron, después casi de 2000 años, en 1948, a su tierra natal. El monte Palatino. El monte Quirinal. El monte Viminal y el monte Aventino. Y nos vamos a dar cuenta que es donde, en este monte, es donde se halla ubicada la Basílica de San Pedro. No estamos hablando cosas que no son. Tú la puedes buscar en el Google, hermanos. Palabra fuerte. Ayer el que estuvimos de vigilia, que estuvimos orando, que estuvimos ayunando, le pedía yo al Señor, porque verdaderamente yo sé que a la gente no le gusta que le digan la verdad. Digo, Señor, yo hago esto si tú me ayudas. Como lo dijeron grandes en la palabra del Señor, yo hago esto, Señor, pero si tú no vas conmigo, yo ni crea que yo me meto allá. Porque la gente no quiere escuchar la verdad, hermanos. No les gusta. Les da comezón, como dice la palabra del Señor. En el monte Aventino se sabe que fue un lugar, muchos siglos atrás, fue el centro de adoración pagana. Por eso, hermanos, Romanos, si tú lees la carta a Romanos, se va a dar cuenta el por qué Dios inspiró a Pablo para que le escribiera a los romanos. ¿Por qué? Porque eso era lo que había allá. Y no vamos muy lejos. Léase el libro de Ezequiel, que tiene muy poquitos capítulos. Léaselo, para que se dé cuenta qué fue lo que el Señor en el Espíritu le mostró a Ezequiel. Toda la maldad que había en el Imperio Romano. Una adoración pagana, la más inmoral de la historia idolátrica de Roma. Allí, hermanos, con orgías, se adoraba a la diosa Diana, que posteriormente, la actual Roma tomó el nombre de Romiti, que significa poderosa. Hermanos, nos vamos a dar cuenta que, y es a propósito, la Santa Sede se llama actualmente el Vaticano. La palabra Vaticano, búsquela en el diccionario, búsquela en el Google. Proviene del latín vaticinio, que significa adivinación o presagio. No me lo estoy inventando, búscalo, apunta a eso, apúntalo. Adivinación o presagio, hecho que Dios condena y ve con malos ojos. Dice la palabra de Dios como abominación. Mira lo que está sucediendo en torno de nosotros, hermanos. Llevo no llevo más de 28 años, siempre le digo, y mi esposa dice, tú llevas diciendo eso hace 6 años, que llevas más de 28 años trabajando con muertos.
Entonces es más, gloria a Dios. He trabajado con muchos católicos, con muchos sacerdotes y pues claro, la gente cuando no escucha la palabra del Señor, espera que el Señor de la funeraria lo lleve a la iglesia cuando ya esté muertito a escuchar la bendita palabra de Dios, que ya va a ser demasiado tarde. Entonces ese trabajo Dios me lo ha delegado a mí y me ha dado mucha sabiduría. Y me he encontrado, hermanos, que yo, incluso haciendo la autopsia del fallecido, nos damos cuenta que consumió droga y todo esto, dice la palabra del Señor, que los borrachos no heredarán el reino de los cielos. Y he escuchado al sacerdote, hermano, no os preocupéis porque este hombre está con Dios. Dios está en el cielo y la palabra de Dios dice que los borrachos no heredarán el reino de Dios. Van directamente al infierno. Porque eso es lo que confirman los sacerdotes católicos. Hermanos, incluso hemos escuchado comentarios de los mismos católicos, y escuchen lo que dijo el cardenal Bellartine, que él mismo lo escribió. Dice: San Juan en el Apocalipsis llamaba a Babilonia a Roma, puesto que ninguna otra ciudad, es que ninguna, no hay otra ciudad, lo está diciendo un cardenal de la Iglesia Católica, fuera de Roma. Dice, puesto que ninguna otra ciudad fuera de Roma reina sobre los gobernantes de la tierra, y es una ciudad en verdad bien conocida como Roma, y se sienta sobre 7 montes. Lo dijo un cardenal. También tenemos algo muy importante para que nos demos cuenta de esto. Ya un prelado, el prelado Bruce, escribió, dice, los rasgos señalados por Juan, el apóstol Juan, el que escribió el Apocalipsis, los rasgos señalados por Juan en el Apocalipsis son suficientemente claros para identificar que Roma está bajo la figura de Babilonia. Es la única. ¿Quién es la que se viste como dice la palabra del Señor? De púrpura. ¿Quién se viste así? ¿Quién se viste de rojo escarlata? ¿Quién se viste así, hermano? El Estado del Vaticano, hermano, nos hemos dado cuenta, es un Estado independiente bajo la autoridad absoluta del Papa de la Iglesia Católica, Romana y Apostólica. Ahí nunca dice cristiana para nada. No dice cristiana. Y lo hemos dicho hasta la saciedad. Esta iglesia muestra a mi Señor Jesucristo como un niño indefenso que no hace nada. Lo muestran allá en una cruz, colgado, muerto, inerte. Mi Señor Jesucristo está vivo. Amén, amén. Él resucitó. Gloria a Dios. Y por eso, hermano, tú como católico, la palabra de Dios dice en el credo, en el credo dice que esa oración no está en la Biblia católica, ni en la Biblia ni ninguna, ni en la Biblia del Mormón. Dice, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos y resucitó al tercer día. Eso sí es cierto. Mi Señor Jesucristo resucitó al tercer día y Él prometió volver por su iglesia. Amén, gloria a Dios. Él prometió volver por su iglesia. Por eso, hermano querido, no nos alejemos de la palabra del Señor. La Ciudad del Vaticano es un país independiente, ya lo sabemos. Tú como católico lo sabes. ¿Quién es el presidente de esa ciudad? El Papa. ¿Quién gobierna esa ciudad? El Papa. En las Naciones Unidas, hermano, la única iglesia, porque es que la iglesia de nuestro Señor Jesucristo somos nosotros. Y a nosotros en las Naciones Unidas no nos van a dar un puesto para que nosotros enviemos un prelado allá o mandemos un comisionado a las Naciones Unidas. El Papa sí lo tiene. Tanto que allá alguno de los países saca algo, una idea, y la pone allá para que ellos lo estudien. Entonces el secretario de las Naciones Unidas, él va a analizar todo esto. Entonces dice, uy, esta idea está buena, vamos a ponerla, ese proyecto, vamos a firmarlo. Entonces lo firman todos los reyes de la tierra, que tienen allá el curul, allá en las Naciones Unidas. El Papa lo tiene. El Papa, antes del 2020,
Él sacó la idea, la famosa idea, la puedes buscar en las redes sociales, la Agenda 2030, que es la que está en este momento liderando todo lo que está sucediendo en el mundo. Tú tienes la facilidad de ir al Google, busca la Agenda 2030 y te vas a dar cuenta qué es lo que dice ahí. Y te vas a dar cuenta que todo lo que está sucediendo actualmente es idea del Papa. Hermanos, ¿cuándo se fundó la Iglesia Católica? ¿Cuándo se fundó como tal? O sea, Roma, la Iglesia Católica viene de mucho tiempo atrás, con otros nombres, eso sí. Pero se fundó en 1929 cumpliendo los términos del Pacto de Letrán. ¿Ya? ¿Qué ratificó eso y quién lo ratificó? El gobierno de Benito Mussolini. Imagínate quién fue el que le dio ese poder a él, al Papa en ese entonces. ¿Ya? Porque eso fue tras varios años de conversación. Y en 1984, eso no fue ahorita, ni fue tan lejos. En 1984, este tratado se reemplazó por un nuevo concordato que como su antecesor reconocía la absoluta soberanía de la Santa Sede, jurisdicción del Papa dentro del Estado del Vaticano. Este estudio bíblico de verdad me ha costado un montón, pero Dios me puso aquí. Y lo vas a decir, Iván. Y yo le dije, Señor, si tú me ayudas, aquí estoy. Por eso la palabra del Señor, acompáñenme a Mateo, el Evangelio de San Mateo, capítulo 22, versículo 21 y 22. Por eso la palabra del Señor, Él dice en el Apocalipsis, salid de ahí, pueblo mío. Él quiere tu salvación. Y este es el momento de que lo hagas. Hermano, esta es una iglesia, hermano, que en el nombre de Dios, esa iglesia en el nombre de Dios, vulnera descaradamente los mandamientos del Señor. Busque usted, hermano, en el catecismo, búsquelo. El segundo mandamiento. No lo va a encontrar, hermanos. Busque en el catecismo o en ese misal que utilizan los sacerdotes católicos. Yo no estoy hablando mal de nadie, hermanos. Yo estoy llevando este mensaje de salvación para ti. Como cristiano, no te devuelvas atrás. El que mira hacia atrás, mire lo que le pasó a la mujer de Lot. Mi Señor Jesucristo dijo que el que mete la mano en el arado y mira hacia atrás no es digno de mí. Pero aquella persona que todavía no conoce y no, en nadie, no ha encontrado un predicador, no ha encontrado un pastor que le hable con denuedo, lleno del Espíritu Santo, llevándole estas palabras como mi Señor Jesucristo habló. Mateo capítulo 22, versículo 21 y 22 dice, y le dijeron, cuando mi Señor Jesucristo, muéstrame una moneda. ¿Qué dice en la moneda? Y ellos le dijeron, de César. Y mi Señor Jesucristo, ¿qué le dijo? Dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto, se maravillaron y dejándole se fueron. ¿Por qué mi Señor Jesucristo dijo esto? Hoy en día estamos viendo prelados, pastores incluso, hermanos, lanzándose a la política. Están dejando de servirle a Dios como es. ¿Qué vas a esperar tú, hermano querido? Ahora en estos momentos de elecciones, ¿qué vas a esperar tú votando por un pastor que se lanzó a una alcaldía? O por un profeta que se lanzó a la gobernación. O por aquellos que en vez de estar llevando la palabra de Dios, están metidos en las Naciones Unidas, deleitándose con los reyes de la tierra. ¿Qué esperas tú de esa persona? Si no sirve ni para servirle a Dios, ¿cómo te va a servir a ti en una alcaldía? Yo por eso siempre le digo, vote por mi Señor Jesucristo. Amén. El único gobernador de gobernadores. Amén. Dios pone reyes, quita reyes. Hermano, ya sabemos, y los que hemos estudiado libros seculares, a mí no me gusta, de antemano se lo digo, no me gusta decir, lean el libro de Julano de tal o del pastor Julano de tal. Sí, hay unos libros que son muy buenos, yo los utilizo. Pero muchos pastores incluso idolatran
estos pastores, estos escritores, los idolatran más sus libros que la palabra de Dios. La palabra del Señor tiene 66 libros. Y nosotros estamos diciéndole a nuestros hermanos, a los que no conocen de la palabra de Dios, vaya a completar el libro de ese pastor. Ese es genialísimo. Sí, tendrán 4 o 5 versículos de la palabra del Señor. Pues yo te digo a ti, vea la palabra del Señor. Deleítate con la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor en el Apocalipsis capítulo 17, versículo 18, dice, y la mujer que has visto, lo dice la palabra del Señor, y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Hermanos, yo estuve viendo un documental porque me encanta leer las noticias. Me encanta ver todo lo que es farándula, me encanta ver todo lo que está sucediendo en el mundo. Porque así voy a la palabra del Señor y me doy cuenta, wow, la Biblia tiene la razón. Este hombre cuando entró por primera vez a las Naciones Unidas, hermano, mire, le dieron un aplauso que duró más de 5 minutos. No estoy mintiendo. No estoy mintiendo. Y cuando él entró allá, es como si estuviera hablando Dios. Mi Señor Jesucristo mismo dijo, no le digan Padre a nadie en esta tierra, porque Padre solamente hay uno y está en los cielos. ¿Qué te dice el Padre nuestro? Padre nuestro que estás en el cielo, no en el Vaticano. Y Él le ha quitado esa deidad al Señor. Dice la palabra del Señor en el Apocalipsis 18, versículo 3, dice, porque todas las naciones, para que se dé cuenta, hermano, que es bueno ver las noticias. Cuando llegaba Putin allá, mire, algo bien impresionante, y se lo digo de verdad, algo bien impresionante. Todos los presidentes, incluso dictadores que han ido allá a Roma, todos han llegado y se le han postrado y le han besado el anillo al Papa. Me sorprendió mucho. 2 personas no lo hicieron. ¿Quiénes fueron? El primero, el rey Felipe VI, el rey de España, el que es actualmente rey. No se le postró ni le besó el anillo. Dicen por ahí que él es un candidato a ser el anticristo. Y el otro hombre que no le besó el anillo al Papa fue Vladimir Putin. Lo pueden buscar en las redes sociales. Los demás llegaban y pum, de una. Pero esos fueron los únicos que no hicieron eso, hermanos. Por el Apocalipsis dice, capítulo 18, versículo 3 dice, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Cómprese una imagen, hermanos. ¿Cuánto te vale? Se están haciendo pecar. Porque básicamente eso es lo que dice el mandamiento, el segundo mandamiento de la ley de Dios. Ese mandamiento que tú no lo vas a encontrar en un misal. Ese mandamiento que tú no lo vas a encontrar en el catecismo. No te harás imagen de nada de lo que está en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, ni en el mar. Ni te postrarás a ella. ¿Por qué la llama la ramera, hermanos? Cuando tu esposo o esposa le eres infiel a tu esposo o a tu esposa, hermano, no esperes que cuando llegues a casa tu esposa está contenta sabiendo que vienes de estar con otra mujer o que vienes de estar con otro hombre. Eso es fornicación. Y a eso se le llama prostitución. Por eso el Señor ve con malos ojos cuando una persona se le hinca a un pedazo de madera, o se le hinca a un pedazo de estuco, o se le hinca a una piedra pintada, pidiéndole que le haga un milagrito. No vamos lejos. Mucha gente adora, le tiene atrios
a la mal llamada Santa Muerte, que hasta le pide milagros. Y dice, sí, pero es que sí me lo hizo, hermano, porque un demonio de los muchos que rondan a nuestro alrededor, escucha la petición, te hace el milagro para que tú le sigas pidiendo. Para que tú le sigas pidiendo. Vea la palabra del Señor, hermano. Esto es lo que nos confirma, este versículo de la palabra de Dios nos confirma que se trata de esa discreción de quién, de la Iglesia Católica Romana, apostólica, no cristiana. Y lo vamos a comprobar, hermanos, lamentablemente, yo creo que el tiempo no nos va a dar, pero vamos a ir hasta donde nos lleva el Espíritu Santo. La Iglesia Católica posee un cáliz de oro, como dice la palabra del Señor, lleno de vino. ¿Y dónde se utiliza esto? Solamente, mire, yo me he ido a mirar cómo hacen las celebraciones los cristianos. Los cristianos no utilizamos copas de oro. Los judíos no utilizan copa de oro, utilizan una copa de plata. Ellos utilizan eso. ¿Quién utiliza el cáliz de oro? La Iglesia Católica, hermano. ¿Qué dice el Apocalipsis? Dice la palabra del Señor. No lo digo yo. No lo digo yo, hermanos. La palabra del Señor. Apocalipsis capítulo 17, versículo 4. Dice, y la mujer estaba vestida de púrpura. ¿Quién viste de púrpura? Y escarlata. Y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones, de cosas que perversas delante de Dios, de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. ¿De quién está hablando, hermanos? Yo esto no me lo estoy inventando, hermanos. No me lo estoy inventando. Por eso la palabra del Señor, si nos devolvemos en el mismo capítulo 17, en el versículo 2 dice, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Hermanos, esta iglesia nos ha enseñado a nosotros a fornicar también. Cuando nosotros íbamos a misa y nos deleitábamos allá, incluso hasta nos comíamos la hostia, y cuando salíamos incluso le decíamos a la mujer del vecino, mira, vamos a misa, y después de que salgamos a misa, como tu esposo se va a jugar billar y se va a tomar traguito y por allá la historia, te espero en tal parte. Pero primero iban a misa. Y el hombre se sentaba atrás o viceversa y estaban mirándose a ver, haciéndose ojitos. Por eso la palabra del Señor, y no miente, dice, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, los presidentes que hay hoy en día. Y los moradores de la tierra, dice moradores de la tierra, no la iglesia de mi Señor Jesucristo, nosotros ya no hacemos eso. Nosotros vivíamos muertos en nuestros delitos y pecados, como dice la palabra del Señor, pero ya no lo hacemos. Dios nos ha llamado, nos ha santificado y hemos brindado nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu a nuestro Padre, el Señor, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién dice amén? Amén? Y por eso dice, y los moradores, no la iglesia, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. En esta iglesia, hermano, tú vas a ver un culebrero. Está en la iglesia, un chamán va a la iglesia, va quizás también un fornicario, un hombre que tiene 2 mujeres. Esto es alucinante. Y podemos seguir mencionando más personas, cargados de pecados, muertos en sus delitos y pecados, y van tranquilamente, incluso hasta se comen la hostia. Y vamos a notar algo a continuación, hermano. Ya, ¿qué vemos cuando te muestran el cáliz o también el santo crial donde ponen la hostia? ¿Qué vemos ahí? Vemos la imagen del sol. ¿De dónde viene esa historia? ¿De dónde viene ese culto? Eso viene desde mucho tiempo atrás, desde el Imperio Romano. Y no es casualidad. ¿Por qué? Porque en ese entonces se veneraba al dios Sol, que nosotros, sino Osiris,
o Baal, Belcebú. Segunda de Corintios capítulo 6, la palabra de Dios hablando. Segunda de Corintios capítulo 6, apunta estos versículos, guárdalos en su mente y en su corazón. Porque esto es, hermano, es como cuando estábamos pequeños que nos dijeron, no, es que el niño Dios es tu papá y tu mamá. Y nos desinflaban. O no, que es que el gordito de Santa Claus, eso es mentira. Nos desinflaban, hermano. Este es el momento que huya de ahí, porque mi Señor dice, huid de ahí, pueblo mío, para que no pierdas tu salvación. Este es el momento idóneo para que tú vengas a los pies de mi Señor Jesucristo. Dice 2 Corintios capítulo 6, versículo 14 y 15, dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia mi Señor Jesucristo con Belial? Dice la palabra del Señor. ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Ninguna. No me lo estoy inventando yo, hermanos. Dice la palabra de Dios. El Señor habló para que tú recibas este mensaje. Hermanos, sin temor a equivocarnos, la Eucaristía es una burda, y lo decimos claramente, es una burda imitación de la Santa Cena instituida por nuestro Señor Jesucristo. Eso fue poco antes del padecimiento de mi Señor Jesucristo. Ellos toman la hostia, en la cual vienen impresas 3 letras. 3 letras. Guarda esta palabra en su mente y en su corazón. Esa hostia tiene impresa 3 letras y el significado incluso lo desconocen los mismos católicos. H, I y S. H, I y S, sí. Esas letras. Las iniciales de los 3 nombres de los 3 dioses paganos. Isis, Horus y Semiramis. Pregunte eso. Búsquelo en las redes sociales o pregúntele a su sacerdote. Él te va a enredar, seguro. De seguro te va a enredar. Entonces, ¿quién te dijo esto? Esa herejía va a decir eso. Bueno, porque ellos creen, los mismos sacerdotes creen que en cada misa y en cada Eucaristía se produce un milagro llamado lo que se llama la transustantación. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Que milagrosamente esa hostia se convierte en el cuerpo de Cristo. Y que milagrosamente se convierte ese vino en la sangre de mi Señor Jesucristo. Eso es una herejía. Eso es mentira. Mi Señor Jesucristo dijo que lo hiciéramos en memoria de Él. Incluso no lo dijo con hostias. Dijo con pan, pero sin levadura. Y aquí nos podríamos quedar toda la tarde, todo el día hablando porque me encanta. Pero si me acompaña Hebreos capítulo 10, versículos 2 y 14, dice, de la palabra de Dios, dice, pero mi Señor Jesucristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por todos los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Él no está en un crucifijo colgado, hermanos. Dice, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado a sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfecto, para siempre a los santificados. ¿Quién dice amén? Amén, amén. No te dejes engañar, hermanos. No te dejes meter cuento. Vea la palabra de Dios. Mi Señor Jesucristo, al ofrecer su vida en ofrenda por nuestros pecados, por tus pecados, realizó ya todos los sacrificios para brindarnos nuestra salvación, hermanos. Por eso Él dijo en la cruz. Por eso Él lo dijo allá en la cruz. En el capítulo 19 del Evangelio de San Juan, versículo 30.
cuando mi Señor Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, ya hice todo esto. Este sacrificio fue una sola vez y para siempre. Hermanos, si nosotros tomamos la cena del Señor como no es, eso nos va a condenar para siempre, hermanos. Si me acompaña 1 Corintios capítulo 11, versículo 23 y 26, dice la palabra del Señor, porque la verdad, esa herejía es grande y esa herejía la cometen muchos de verdad, muchos sacerdotes para engañar, porque ellos toman el vino, ellos dicen que al comer el vino y la hostia, y ellos mismos lo hacen, pero no le dan a los feligreses. Y mi Señor Jesucristo dijo que lo hiciéramos en memoria de Él, lo hiciéramos en las iglesias, en nuestras casas. ¿Por qué? Porque estamos invitados, tú, yo, estamos invitados a la cena del Cordero, de las bodas del Cordero de Dios. Amén. Dice 1 Corintios capítulo 11, versículo 23-26, dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. A eso nos mandó el Señor. Me disculpan, he estado enfermo toda la semana, gloria a Dios, pero aquí estoy, como buen ministro de Dios. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, mi Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió. Tomó pan, no una hostia, tomó pan, dice. Y lo partió y dijo, tomad, comed. Este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Hacer esto en memoria de mí. No es que cuando tú lo comas se va a convertir directo. No, hacer esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hacer esto todas las veces que la bebiera en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres el pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor, anunciáis hasta que Él venga. ¿Quién dice amén? Amén. Gloria a Dios. Básicamente, cada 8 días o todos los días, si se hace misa todos los días, están matando a mi Señor Jesucristo. Y eso es una herejía, hermanos. Por tanto, hermanos, quizás esta palabra es fuerte para ti, porque mi madre lo es. Tengo hermanos que también lo son, tíos que también lo son. Y es palabra fuerte. Y a mí me duele en el alma, porque es que el arrebatamiento de la iglesia ya es un hecho. Dentro de poco va a sonar una trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros los que quedemos seremos arrebatados juntamente con ellos en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Amén. ¿Quién dice amén? Amén. Y nos duele en el alma, que muchas personas de nuestro entorno, de nuestra familia, allegados a nosotros, no quieren recibir la palabra del Señor. Y sabemos cuál es la condenación para estas personas. Sabemos cuál es la condenación para nuestros hijos que no han recibido esta bendita palabra del Señor. Por eso, hermano, el católico es condenado por su propia religión. No es que yo te esté condenando. Tu misma religión, porque tú defiendes más la religión que la palabra de Dios. Y esa religión te está condenando, hermanos. Te priva de la salvación, puesto que esta iglesia no es guiada por Dios, hermanos. Esa iglesia te está condenando. No dejes que eso pase, hermanos. ¿Por qué? Porque su propia idolatría, y mi Señor Jesucristo dijo claramente que es, acompáñenme más bien al Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículos 51 y 57, para que veamos con contenido bíblico. Y apunta estos versículos, para que no diga que es que yo te estoy diciendo mentira, hermano. Dice la palabra del Señor, Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículos 51 y 57. Entonces los judíos contendían entre sí, diciendo, ¿cómo puede darnos a comer su carne? Mi Señor Jesucristo les dijo, de cierto
Cuando Él dice de cierto, es que Él dice, de verdad los digo, de cierto os digo, que si no comiereis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. Y el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Y como me envió el Padre viviente, y yo vivo en el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Amén. ¿Quién dice amén? Amén? La palabra del Señor, mi Señor Jesucristo, está hablando de Él. De Él. La palabra de Dios dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Yo soy la verdad. La verdad es la palabra, la verdad es el verbo. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, en la palabra del Señor. Y aquí no está hablando literalmente de comida, está hablando porque mi Señor Jesucristo dice, Él mismo dice, la palabra de Dios, que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Quién dice amén? Por eso, hermano, no te dejes engañar, vea la palabra del Señor. ¿Cómo quieres tener una coinonía? ¿Cómo quieres regocijarse en el Señor si tú no vas a la palabra del Señor? Si te estás dejando guiar por un ciego, por otro hombre, dice la palabra del Señor, maldito el hombre, categóricamente lo dice, maldito el hombre que sigue y cree en un hombre. No te dejes engañar. Es tu salvación, hermanos. Y es el momento de que tú vengas a la salvación. ¿Cómo tienes coinonía? ¿Cómo escuchas tú la palabra del Señor? Lo estamos escuchando esta mañana en boca de un excelente pastor. En el Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 23. Está diciendo el pastor, porque es que mucha gente, pero usted, Dios le habla a esta persona, pero ¿por qué a mí no me habla? Porque no vas a hablar con Dios. ¿Y cómo hablas con Dios? A través de la palabra del Señor. Porque en el Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 23, dice, el que me ama, mi Señor Jesucristo hablando, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará. Y vendremos a Él, y nos vamos a manifestar con Él, vamos a hablar con Él, vamos a vivir con Él. ¿Quién dice amén? Amén, gloria a Dios. ¿Por qué dices que Dios no habla contigo? Porque tú no tienes esa coinonía con Él. Dice, apartados de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Ya hemos dicho hasta la saciedad que es conocer. Conocer es tener algo íntimo con alguien. Dice la palabra del Señor, Adán conoció a Eva y tuvieron hijos e hijas. Algo íntimo. Tener esa conexión con Dios, nunca os conocí. Hablabas de mí, mucho hablabas de mí, pero no me dejabas hablar a mí a través de ti. ¿Quién dice amén? Yo lo que tenemos que hacer nosotros, hermano. Dejar hablar a Dios a través de nosotros. Escuchar a Dios a través de su palabra. Por eso este es el momento, hermano, de que tú vengas, te postres delante del Señor. Dice la palabra del Señor en el Apocalipsis 17, versículo 3, dice, y me llevó en el espíritu al desierto, estaba hablando Juan, y me llevó en el espíritu. El Señor llevó a Juan al futuro. El Señor le mostró todo lo que estamos viviendo actualmente a Juan, y lo escribió y lo plasmó. Dice, y me llevó en el espíritu al desierto y vio a una mujer sentada sobre una bestia, escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Ese estudio lo vamos a ver después, si es que el Señor nos lo permite, hermanos. Eso, hermano, acompáñenme, hermanos. Y vamos a ir a Colosenses. Capítulo 2, y vamos a leerlo desde el versículo 8. Este es el momento de que tú vengas y tengas una vida plena en mi Señor Jesucristo.
Porque nosotros como cristianos, hermanos, debemos de llevar la palabra del Señor con denuedo. Llevar la verdad. La verdad es mi Señor Jesucristo. Así nos cueste la vida. Como aquellos hombres, esos discípulos que dieron su vida. Unos murieron aserrados, otros crucificados, otros pasados por lanzas. Ya sabemos lo que hizo Nerón. Quemó cristianos porque llevaban la palabra de Dios, no se dejaban engañar de una imagen, no se dejaban engañar del imperio romano porque ellos querían que los adoraran como dioses. Y esa es la plenitud que nosotros como cristianos debemos de seguir en adelante, y por eso la palabra de Dios nos exhorta. Dice la palabra del Señor, dice de esta forma, capítulo 2, Colosenses, versículo 8, mirad que nadie os engañe. Escuche bien esto, hermanos. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo, y no según mi Señor Jesucristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él. Se van a dar cuenta que habla de Él, siempre de Él, de mi Señor Jesucristo. Vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él, mi Señor Jesucristo hablando, en Él también fuisteis circuncidados con la circuncisión no hecha con mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso, carnal, en la circuncisión de mi Señor Jesucristo. Otra vez dice Él, sepultados con Él, con mi Señor Jesucristo, porque ya no vivo yo, sino Cristo en mí. Y para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Amén. Dice, sepultados juntamente con Él, y seguimos con Él, mi Señor Jesucristo, sepultados con Él en el bautismo. Recuerden, hermanos, que a ti te bautizaron cuando chiquitito. Tú no tenías otra opción. Ibas y le ponían la cabeza y te echaban y ya estaba. Te bautizaban, pero es que tú te tienes que bautizar. Mi Señor Jesucristo mismo nos dio ese ejemplo. Ese es el paradigma que nosotros debemos de seguir. Mi Señor Jesucristo mismo lo dijo. Incluso Juan le dijo, no, yo ¿cómo te voy a bautizar? Mi Señor Jesucristo, es que nos conviene que hagamos esto. Y ya sabemos qué fue lo que sucedió. Al salir del agua, ¿qué pasó? El Espíritu Santo, en forma corporal de una paloma, no es que el Espíritu Santo sea una paloma, el Espíritu Santo es Dios, descendió sobre mi Señor Jesucristo y se escuchó una voz desde el cielo que dijo, este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo complacencia. ¿Quién dice amén? Amén, amén. Dice, ahora sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios, que le levantó de los muertos. Esto hay que creerlo, esto es por fe. Amén, gloria a Dios. Que mi Señor Jesucristo no está crucificado todavía, no, Él resucitó. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos vuestros pecados. Amén, gloria a Dios. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, anulando todo pecado, todo, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Él clavó todos nuestros pecados en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Gloria al Señor. Gloria al Señor, hermano. Y da tristeza escuchar a este señor de allá de Roma decir que ese fue el mayor descalabro de mi Señor Jesucristo, haber muerto en la cruz. Qué herejía más grande. Búsquela ahí en el YouTube para que te des cuenta que no te estoy mintiendo, hermano. Dice, despojando a los principados, Él desenmascaró, le quitó la mascarilla al diablo. Dice, despojando a los principados y a las potestades, y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida,
o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Hermano, porque todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Amén. ¿Quién dice amén? Bendito y alabado sea el Señor. De verdad que yo me gozo en el Señor llevando su bendita palabra. No voy a parar, hermanos. No paremos. Sigamos adelante con lo que Dios nos ha enviado, hermanos. Mateo 28, 19 dice, por tanto, gracias, hermana. Por tanto, di a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles todas las cosas que os he mandado, enseñándoles todas las cosas que os he mandado. Y Él prometió, dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y puso un sello, amén. Y eso es lo que estamos haciendo, hermanos. Yo le pido a Dios por todos y cada uno de vosotros, porque Dios está levantando hombres y mujeres llenas del Espíritu Santo a llevar la bendita palabra del Señor, sin miedo, sin tapujos. Yo dependo de Dios. Yo dependo de Dios, yo no dependo de una ofrenda. Yo no dependo de un diezmo, hermanos. Dios me suple y Él está supliendo a todos esos predicadores, a todos esos pastores que llevan una sana doctrina. Porque la palabra de Dios dice categóricamente, joven fui y he envejecido y no he visto un justo desamparado ni a su descendencia mendigando pan. Por eso no tengas miedo, hermano pastor, hermano predicador, hermano evangelista. No tengas miedo, señor sacerdote, señor cura, no tengas miedo de llevar una sana doctrina. Ten cuidado de la doctrina que tú predicas, porque con esa doctrina te vas a salvar tú y todos los que te escucharen, dice la palabra del Señor, porque el Señor está hablando. Y voy a orar por ti, hermano, y oren también por mí, porque yo no soy perfecto. Yo todavía no me he ganado las alitas para salir de aquí volando. Y por eso, hermanos, el Señor me pide, hermanos, que oremos por todos y cada uno de nosotros. Oremos por el pueblo de Israel. Oremos por aquellas personas que llevan el mensaje de Dios tergiversadamente. Porque muchas personas, hermano, están justificando lo injustificable incluso con la palabra del Señor. Justificando lo injustificable, hermanos. Oramos por nuestra familia, la familia Quiñones Palomares. Oramos por todos y cada uno de vosotros, porque esa familia es la que Dios de una forma ha puesto en mi camino, y de la cual es mi hermana Alicia, mi amada esposa, y también mis cuñadas, Lourdes, Nena, Rosa, Liduvina, toda la familia Quiñones, mis cuñados Javier, Ramón, Elías. Y vamos a orar por todos y cada uno de vosotros, por sus familiares, por sus hijos. Oramos también por mi familia Giraldo Posada, una familia que está batallando bastante porque tenemos muchos en nuestra familia que estamos enfermos, porque yo también me meto ahí, y que lamentablemente esta semana vimos marchar a un ser querido, a mi tía Tulia Rosa Giraldo Posada, y yo sé el dolor que embarga a muchos de nuestros familiares, a todos, incluyéndome, porque muchos de nuestros familiares estamos lejos y no pudimos estar con la familia allá en el velatorio y también en el servicio que se hizo en el cementerio. Y nos duele un montón.
y vamos a orar por todas esas familias que han visto marchar a sus seres queridos, con lo mismo como Claudia, que también vio marchar, Claudia Tobar, a su madre, y a muchos de nuestros familiares, y a muchos que estamos, usted sabe que yo trabajo en una funeraria, y me duele porque ese dolor es grande. Parte el alma, parte el corazón cuando vemos marchar a un ser querido. Oramos también por la familia del hermano Mariano, que él está aquí y él pide siempre por su familia, por su esposa Araceli, por sus hijos. Oramos por nuestros hijos, por Ramón, por Lili, por Roxana, por Alex y por sus cónyuges. Oramos también por mi hijo, Iván Camilo, por su mamá Teresa, por el papá de los muchachos, Jesús Guizar, allá en México. Oramos por el grupo de oración, Adonai Jirá, que significa el Señor proveerá. Oremos por todos los enfermos, por aquellos que tienen cáncer, por aquellos que tienen alguna enfermedad que ha sido opacada, que ya ni se escuchan por culpa del COVID. Incluso ya están naciendo nuevas enfermedades y esto no va a parar porque mi Señor Jesucristo dijo que iba a haber muchas pestes, terremotos en muchos lugares, guerras y rumores de guerras. Vamos a orar también por ellos. Oremos por todos los del grupo, hermanos. Oramos por mi hijo Iván Camilo allá en Cali, en Colombia. Oramos por mi madre, por María Giraldo, por mi tía Ligia, por mi tía Amparo, mi tía Jena allá en España, por mi tío Óscar allá en Venezuela, por el grupo de oración Adonai Jirá, que también tenemos una misión allá en Venezuela, con el hermano José Luis, con su esposa, con su hijo, con la hermana Callita, y hay un sinnúmero de hermanos que están allá esperando también misiones, porque estamos con la ayuda del Señor, son bendiciones que manda el Señor para allá. Oramos por Judith también para que Dios toque el corazón y regrese nuevamente al grupo, por Alberto, por Joseph, por Francisco, por toda nuestra familia allá en Versalles, ese hermoso pueblo, en Cali, por mi tío Javier, por mi tío Ramiro, por toda nuestra familia, hermanos, por la señora Magda Maldonado y toda su familia, por el hermano Nahún, Dios lo bendiga, por el hermano Jaime Hernández, por la hermana doña Noelia, hermosa mujer allá en Versalles, por el Jorge el Mellizo, por toda su familia, por Carlos Arias, por mi tío David, allá en Cali también. Un saludo muy especial por mis primas allá en Panamá, por mi prima Alexa, por todos mis primos allá en Boyacá. Dios los bendiga. Y como siempre, hermanos, también oramos por Yanira López, esa hermana pequeña que Dios me ha dado, que fue la donante de la médula ósea, por la cual el Señor, Dios utilizó a esa mujer para que este milagro se materializara, porque ya vosotros sabéis que me habían dado hace 7 años, me habían dado 33 días de vida, pero para la gloria del Señor, aquí estamos llevando la palabra del Señor. Hermanos, si usted todavía no tiene a mi Señor Jesucristo en el corazón, hermano, yo le pido que venga ahora. Ese es el momento. Haga lo mismo que hizo este hombre al pie de la cruz de mi Señor Jesucristo, que le pidió perdón y le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Mi Señor Jesucristo le dijo: de cierto os digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. No hagas como el otro, hermanos, que deliberadamente se burló de mi Señor Jesucristo. Voluntariamente lo hizo. Y muchos de nosotros lo estamos haciendo, incluso que nos llamamos cristianos, estamos tibios. Y si llega el arrebatamiento de la iglesia, nos vamos a quedar. Y la palabra de Dios dice: más te vale, Pedro lo dijo, si te quedas en el arrebatamiento, más te vale no haber nacido.
porque lo que se viene para el mundo, hermanos, con este falso profeta y este anticristo, que no es nada más y nada menos que el hijo del diablo, de Satanás, la serpiente antigua, que va a gobernar este mundo. Este mundo no lo va a cambiar sino mi Señor Jesucristo. Y tú estás invitado a que te vayas. Y si no lo has hecho, he preparado esta pequeña oración antes de orar. Dice la palabra del Señor para que esa oración, y guárdela en su mente y en su corazón. Dice: Señor, me has soportado todos estos años con mis pecados. Yo me incluyo ahí. Pero a pesar de ello has tenido compasión de mí. Ore. Cierra los ojos y ora recita esta oración con todo el corazón para que mi Señor Jesucristo te escuche. Me he descarriado en todos los aspectos, pero ahora no quiero pecar más. Te he agraviado y he sido injusto. Ya no seré nunca más. Ya no lo seré nunca más. Renuncio al pecado. Renuncio al demonio. Renuncio a la iniquidad que ensucia mi alma. Libera mi alma de todo lo que es contrario a tu santidad, Señor. Te suplico, Señor, que me salves de todo mal. Ven ahora, mi Señor Jesús. Ven ahora a habitar en mi corazón. Perdóname, Señor, y permíteme descansar en ti, Padre, porque tú eres mi escudo, mi redentor, mi luz, y en ti confío. Desde hoy, Señor, te bendeciré en todo momento. Repudio desde hoy, repudio el mal y a todos los demás dioses e ídolos, porque tú eres el Altísimo sobre el mundo entero, trascendiendo de lejos a todos los demás dioses, diositos. Con tu poderoso brazo, Señor, sálvame de la maldad y de la mala salud, Señor. Sálvame de estar cautivo, Padre. Sálvame de los conflictos, Señor. Y derrota a mi enemigo, el diablo. Derrótalo en el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Y ven pronto en mi ayuda, oh Salvador. Amado Padre Celestial, Señor, tu palabra ha sido entregada como tú lo quisiste, Padre. Que seas tú, Señor, haciendo crecer esta semilla en el corazón de todas estas personas que hemos recibido este mensaje, Señor. Yo solamente soy el labrador, Padre. Yo solamente llevo la semilla, yo solamente llevo el mensaje, Padre Santo, pero te suplico, poderoso Dios, que seas tú, Señor, para que esta palabra no vuelva a ti vacía, Padre. Te pido por tu pueblo santo Israel. Te pido, Padre Santo, por todos los enfermos, Padre. Te pido por todas estas personas, Señor, a las cuales, Señor, hemos nombrado, Señor, hemos personalizado, Padre Santo, para que estos nombres, Señor, de la misma manera que te los hemos dicho el día de hoy, sean escritos allá en el libro de la vida, Padre Santo. Para que cuando llegue el momento, cuando suene esa trompeta, Padre Santo, nosotros, Señor, con gozo podamos decir: aquí estoy, Señor, cuando tú, Señor, recites mi nombre, Padre Santo. Gracias te damos, Padre Dios. Gracias por la paciencia que tienes para con nosotros, Señor. Gracias por darnos la oportunidad, Señor, de venir a tus pies, Padre Santo, y ponernos a cuenta, Señor, antes de que sea demasiado tarde, Señor. Hay mucha maldad en el mundo, Padre. Estamos en el mundo, pero no le pertenecemos al mundo, Señor. Ya somos escogidos por ti, Señor. Y así el mundo nos aborrezca, Padre Santo. Así el mundo se mofe de nosotros, Padre Celestial. Confiamos en ti, Señor. Aborrecemos el mal. Y queremos, Señor, que sigas con nosotros. Tómanos de tu mano, poderoso Dios. Y te pido por todas estas personas que
se han, Señor, enlazado, Señor, el día de hoy y que van a escuchar esta hermosa palabra, Padre Santo, para que vengan al arrepentimiento, poderoso Dios. Te pido por mi esposa, por el hermano Mariano y por todos los del grupo, Señor, para que sigamos adelante, oh Padre Santo, por todos nuestros pastores. Pedimos por todos nuestros gobernantes, Padre Celestial. Gracias por la comida y la bebida que pones en nuestra mesa, Señor. Gracias por este sitio que tú has puesto para nosotros, Señor, como un templo, Señor, donde tu iglesia pueda entrar, Señor, a recibir tu palabra. Llenos de tu Santo Espíritu, Padre, te damos gracias. Te alabamos y te bendecimos. Glorificamos tu santo nombre, poderoso Dios, en el bendito y dulce nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Y todo el grupo de oración dice amén, Amén. gloria a Dios. Amén. Hermano, fue un honor, fue un privilegio estar aquí delante de vosotros. Dios los bendiga. Yo les sugiero que sigan yendo a la palabra del Señor, que no solamente me escuchen, ya han tomado apunte de todos los versículos y es el momento de que vayas a buscar a Dios, de que vayas y hables con Dios a través de la santa palabra. Recuerden, hermanos, que el arrebatamiento de la iglesia muy pronto va a sonar una trompeta y si tú te quedas, hermano, no vayas a decir que tú no lo sabías. Un abrazo muy especial de parte del grupo. Dios te ama, yo también, y muchas gracias. Dios los bendiga. Amén.